¿Qué tal, amigos y amigas de YouTube? Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en mi canal Contador Oropesa. Recientemente, el 8 de septiembre, se entregó el paquete económico. Con ello, se mandaron las propuestas que se pretenden implementar para el ejercicio 2022 en materia de impuestos sobre la renta, en impuesto al valor agregado, en Código Fiscal de la Federación, por mencionar algunos ordenamientos. Esto es importante porque estas son las reformas fiscales que se pretenden implementar en el año 2022. Sin embargo, por su abundancia, en este video nos vamos a enfocar en analizar qué es lo que se propone para el ejercicio 2022 en materia de impuesto sobre la renta. Las propuestas que mandó el Ejecutivo en ISR. Es muy importante hacer el énfasis de que son abundantes los cambios. Son muchos cambios en materia de impuestos sobre la renta. Se están proponiendo cambios a pagos provisionales, a deducciones, a ingresos acumulables de las personas morales, a residentes en el extranjero, a partes relacionadas, a precios de transferencia. Son muchos los cambios. Sin embargo, desde mi opinión, desde mi punto de vista, son más que nada precisiones que se le están dando a la ley del impuesto sobre la renta. También comentar que, por supuesto, se están haciendo propuestas agresivas en cuanto a cambios de regímenes. Se está proponiendo en materia de personas físicas, por ejemplo, crear un régimen simplificado de confianza. Esta propuesta y otras las abordaremos en este video. Recuerda que en este canal abordamos diferentes temas de economía, temas de finanzas, temas de contabilidad y, por supuesto, temas de impuestos. Sin más preámbulo, ¡vámonos! Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy respecto de la iniciativa que contiene varias propuestas que mandó el Ejecutivo para el ejercicio 2022. En esta ocasión nos vamos a enfocar en la ley del impuesto sobre la renta. Recordad que es una iniciativa, todavía no es definitivo, sin embargo es importante que nosotros sepamos qué es lo que se está proponiendo de manera anticipada, para saber qué es lo que nos espera muy probablemente en el 2022. Este video lo estoy grabando el 26 de septiembre del 2021. Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos que esté subiendo. Primero que nada, quiero comenzar diciendo que el Ejecutivo, en la exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta, de la ley del impuesto al valor agregado, de la ley del impuesto especial sobre producción y servicios, de la ley federal del impuesto sobre automóviles nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, vuelve a poner énfasis en su compromiso de no crear nuevos impuestos, así como de combatir frontalmente la corrupción y la impunidad. También es importante comentar que la iniciativa tiene como base la confianza en la ciudadanía y tiene como principales objetivos la simplificación administrativa y el reforzamiento de la certeza jurídica para lograr la eficiencia y equidad del sistema tributario. Y con esto se pretende evitar la evasión y elusión fiscal. Bueno, pues ahora sí vamos con las propuestas. Artículo 8. Se propone reformar el sexto párrafo para incluir la ganancia cambiaria e incluso para señalar que no podrá ser menor ni exceder de lo que resulte de considerar el tipo de cambio para solventar las obligaciones en moneda extranjera que establece el Banco de México y que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Esto con la finalidad, según la exposición de motivos, de que se evite que los contribuyentes
puedan determinar menores ingresos al no utilizar el tipo de cambio para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera que establece Banco de México. Recordemos que el objeto que persigue la ley del impuesto sobre la renta es el ingreso. Igualmente, en la exposición de motivos se menciona el antecedente que tuvimos en el año 2002 en relación a la pérdida cambiaria. Como podrás ver, la intención de esta modificación al artículo 8 es simplemente complementar lo que en su momento ya se había regulado. Se propone adicionar al artículo 9, fracción segunda de la Ley de Impuestos sobre la Renta, un segundo párrafo. La intención de esta adición, según la exposición de motivos, es la de darle un orden en la forma en la que se aplicarán los acreditamientos. Con esto se dará certeza jurídica. Se propone adicionar a la fracción quinta del artículo 11 un quinto párrafo. Recordemos que el artículo 11 de la Ley del Impuesto sobre la Renta habla sobre los créditos respaldados. Entonces, con esta adición, prácticamente se estaría agregando otro supuesto en relación a los créditos respaldados, pero vinculado con el tema de razón de negocios. Recuerda que este concepto nace en la reforma del 2020 en el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación y que se le hizo un ajuste en la reforma del 2021. Se propone reformar el artículo 14, párrafo séptimo, inciso B, para aclarar que la autorización es en relación al coeficiente de utilidad y no a la disminución de los pagos provisionales, que surgen como resultado de ese cambio en el coeficiente. Hay que recordar que las personas morales del régimen general de ley, título 2, calculan sus pagos provisionales con un coeficiente de utilidad. También en esta propuesta de modificación se contempla señalar que cuando el pago provisional se cubra en una cantidad menor a la que realmente le hubiera correspondido, se cubrirán recargos por esa diferencia con los que realmente le correspondía, a través de una declaración complementaria. Se propone adicionar al artículo 18 la fracción 12 para señalar que se considerará ingreso acumulable la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo de un bien. Cuando hablamos de la nuda propiedad nos referimos al que tiene el dominio de la propiedad, pero no tiene el disfrute, es decir, a la titularidad. Por otro lado, cuando hablamos de usufructo, nos referimos a ese derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos. El usufructo se encuentra definido en el artículo 980 del Código Civil Federal. Ahora la pregunta sería, ¿en qué momento se consolida la nuda propiedad y el usufructo? Pues prácticamente cuando la titularidad y el disfrute de la propiedad recaen en una misma persona. También es importante comentar que el artículo 18 nos da una lista de los diferentes tipos de ingresos acumulables que obtiene la persona moral del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como es el caso del faltante de bienes en los inventarios, de un depósito no identificado, que prácticamente serían ejemplos de ingresos presuntos que señala el artículo 18 en su fracción primera, por mencionar algunos, pues como te había comentado, justamente aquí entra esta lista la consolidación de la nuda propiedad y el usufructo. Se propone adicionar un cuarto párrafo al artículo 19 para establecer que para determinar la ganancia en la enajenación de la nuda propiedad de un bien debe restarse del precio obtenido el monto original de la inversión en proporción a ese atributo. Esta propuesta se debe, según la exposición de motivos, a que los contribuyentes obtenían pérdidas fiscales porque restaban el total del monto original de la inversión cuando se enajenaba la nuda propiedad, cuando tenía que ser de manera proporcional,
y el efecto pues básicamente al restar el total del monto original de la inversión, en algunos casos era la omisión de un ingreso y la generación de una pérdida fiscal. Se propone reformar el artículo 24, primer párrafo, para precisar que el beneficio a costo fiscal solo se otorgará a residentes en México. Por eso es muy importante que entiendas en qué caso se considera que se es residente en México. Si tú desconoces ese dato, no te preocupes. Aquí arriba te voy a dejar una tarjetita para que le des clic y puedas ver un video en donde explico este tema. También se propone reformar la fracción 7 y adicionar un segundo párrafo, así como reformar el actual segundo párrafo para incorporar ciertos requisitos. Todo esto con la finalidad de que se evite utilizar la figura de la reestructuración para evadir el impuesto. De igual forma, se pretende garantizar que la reestructuración corporativa y las operaciones relevantes no se utilicen para la elusión y finalmente se deja claramente establecido que cuando no tenga razón de negocios la reestructuración o no se cumplan con los requisitos, la autorización quedará sin efecto. Se propone reformar el artículo 27 en su fracción tercera, segundo párrafo, para añadir a los requisitos de deducibilidad el declarar la información expedido por la Comisión Reguladora de Energía o, en su caso, la Secretaría de Energía, ya que en esos términos se refiere la Ley de Hidrocarburos, específicamente en su artículo 48. La finalidad de esta propuesta es armonizar con las propuestas del Código Fiscal de la Federación en relación al combate al mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos. De acuerdo a la exposición de motivos, el combustible que sea adquirido de personas que no cuentan con el permiso que las autorice para su venta es de procedencia ilícita. También es importante comentar que este permiso se encuentre vigente. Si quieres saber más sobre los permisos, te recomiendo que te vayas a la Ley de Hidrocarburos en el artículo 54 y artículo 59 bis. Se propone modificar el artículo 27, fracción 15, segundo párrafo, inciso B, para establecer que existe notoria imposibilidad práctica de cobro de los créditos hasta que se agoten los medios legales para conseguir ese crédito o, en su caso, obtener una resolución favorable, que no fue posible ejecutar. No bastará solamente con demandar. Según la exposición de motivos, se abusó de esta deducción y eso ocasionó que el fisco absorbiera el costo fiscal de las deudas que no pagaban los clientes, siendo responsabilidad de las empresas por no realizar una correcta evaluación del otorgamiento de créditos, por lo cual uno de los motivos para llevar a cabo esta modificación es incentivar que las empresas profesionalicen en el otorgamiento de créditos y que tomen las medidas para evitar la falta de pago o, en su caso, la morosidad, y por el lado fiscal no dejen de contribuir. Igualmente se propone adicionar un cuarto párrafo con la finalidad de establecer que las instituciones de crédito estarán obligadas a presentar la información que les proporcionen las sociedades de información crediticia cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación. Es importante comentar que las sociedades de información crediticia, conocidas como SIC, son sociedades que prestan servicios de recopilación, manejo y envío del historial crediticio, tanto de personas físicas como de personas morales, mejor conocidas como el Buró de Crédito. Un ejemplo de este tipo de empresas es Círculo de Crédito. Se propone reformar el artículo 28, fracción 27, con el fin de considerar los saldos de la cuenta de capital de aportación, utilidad fiscal neta, utilidad reinvertida y las pérdidas fiscales pendientes de amortizar para evitar deducir una mayor cantidad de intereses de los que realmente tienen permitido deducir. Por ello se contempla en el cálculo del capital contable del ejercicio las pérdidas pendientes de disminuir
que no hayan sido consideradas en la determinación del resultado fiscal. De igual forma, se propone reformar el párrafo sexto de la fracción 27 del artículo 28. Según la exposición de motivos, muchos contribuyentes utilizaron la excepción con el argumento de que sus deudas fueron contraídas para la construcción, operación o mantenimiento de la infraestructura productiva para el país o para la generación de energía eléctrica. Por ello, con el fin de aclarar la excepción contenida, será aplicable a quienes tengan la titularidad mediante documento por la autoridad competente. Igualmente se propone la adición de un párrafo 8 con el fin de establecer que la excepción señalada en el actual sexto párrafo en cuanto a que no se incluirán dentro de las deudas que devengan intereses a cargo del contribuyente para el cálculo del monto en exceso de ellas al triple de su capital contable, las contraídas por los integrantes del sistema financiero en la realización de las operaciones de su objeto. No resultará aplicable para las sociedades financieras múltiples no reguladas, que para llevar a cabo su objeto social realicen actividades preponderantemente con sus partes relacionadas. Esto se propone para evitar la ilusión por parte de varios grupos empresariales multinacionales. Se propone reformar el artículo 31, segundo párrafo, para aclarar los elementos que forman parte del monto original de la inversión. Con ello se pretende incluir las erogaciones por concepto de emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega, así como los relativos a los servicios contratados. Igualmente se propone reformar el artículo 31, sexto párrafo, para restablecer la obligación de las personas morales de presentar el aviso de aquellos bienes que hayan dejado de ser útiles para generar ingresos. Igualmente, en la exposición de motivos se aborda que este texto se encontraba en la ley de 1997, en el artículo 41 de la antigua ley del impuesto sobre la renta, mismo texto que fue eliminado en el año 1998, porque en esos momentos se buscaba la simplificación administrativa y para ello se eliminaron ciertos avisos, incluyendo el aviso que se pretende revivir. Sin embargo, en la exposición de motivos se establece que derivado de esa eliminación han visto un abuso por parte de los contribuyentes, ya que dan de baja anticipadamente bienes que siguen siendo útiles, generando de esta forma una deducción indebida. Se propone adicionar un tercer párrafo al artículo 32 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de precisar que al encontrarse constituido sobre un bien inmueble, el usufructo constituye un activo fijo que resulta aplicable la tasa del 5%, de aprobarse la propuesta en el artículo 34 que ahorita abordaremos. Igualmente, en el artículo 32 se propone reformar el párrafo quinto para evitar aplicar de manera incorrecta la deducción cuando se trate del sector minero que efectúa erogaciones realizadas para la adquisición de títulos de concesiones mineras. Según la exposición de motivos, este sector efectúa la deducción como gastos en periodos preparativos, lo cual conlleva a aplicar una deducción mayor a la que realmente le corresponde aplicar, ya que debería aplicar la deducción que establece el artículo 33, fracción cuarta, y no la fracción segunda del artículo 33. Por ello se hace énfasis que dichas erogaciones, por su propia naturaleza de gasto diferido, no forman parte de las erogaciones realizadas en periodo preoperativo. Se propone reformar el artículo 34, fracción primera, inciso B, para precisar que las construcciones a que se refiere ese supuesto también incluyen las instalaciones o mejoras permanentes en un lote minero conforme a la ley minera. Esto se debe, según la exposición de motivos, a que el sector minero clasifica de manera incorrecta la erogación para construir rampas, caminos,
túneles, entre otros como gastos del ejercicio, lo cual debe ser clasificado como activo fijo y deducirse como tal, para lo cual tendría que aplicarse el 5%. Igualmente se propone adicionar una fracción 15 para agregar el derecho de usufructo sobre un bien inmueble, ya que en la práctica lo deducían como un gasto diferido, utilizando la tasa del 15%, lo cual es incorrecto. Con estos cambios, lo que pretende el gobierno es promover la correcta aplicación de las disposiciones fiscales y evitar cualquier abuso. Se propone reformar el artículo 50, primer párrafo, para especificar como requisito de la deducción de las reservas técnicas, que éstas se constituyan conforme a las disposiciones legales emitidas por la autoridad encargada de su inspección y vigilancia de este sector. Con esto, la autoridad fiscal podrá verificar que las reservas se constituyan correctamente. Se propone reformar el artículo 55, fracción cuarta, con la finalidad de que la declaración informativa de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero se presente de manera mensual a más tardar el día 17 del mes siguiente. Es decir, la informativa se pretende que sea mensual y ya no anual. Esta medida, desde mi punto de vista, es para tener una mayor fiscalización sobre el contribuyente. Se propone modificar el artículo 56, 126 y 166 para considerar como bolsa de valores a cualquier sociedad que obtenga el título de concesión correspondiente, que otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Con esto, la Bolsa Mexicana de Valores no sería la única bolsa de valores considerada en esta ley. También es importante comentar que en la exposición de motivos se tiene el antecedente de que la Bolsa Interinstitucional de Valores obtuvo el título de concesión para operar como bolsa de valores el 29 de agosto del 2017. Se propone reformar el artículo 57, séptimo párrafo, y adicionar un octavo párrafo con la finalidad de que los contribuyentes que realicen escisiones deben dividir las pérdidas únicamente entre las sociedades escindentes y escindidas que se dediquen al mismo giro, ya que en la práctica, según la exposición de motivos, la división la realizan sin importar si son del mismo giro. Se propone reformar el párrafo tercero del artículo 58 para adicionar nuevos supuestos en los que se considera que existe un cambio de socios o accionistas que poseen el control de la sociedad. Igualmente se propone adicionar un cuarto párrafo para establecer el momento en que se actualiza el cambio de socios o accionistas. Y finalmente se propone adicionar un quinto párrafo al artículo 58 para señalar que no existirá cambio de socios o accionistas cuando se dé por virtud de herencia, donativos o con motivo de una reestructura corporativa, fusión o escisión de sociedades que no se consideren enajenación en términos del Código Fiscal de la Federación, siempre que en el caso de reestructura, fusión o escisión, los socios o accionistas directos o indirectos que mantenían el control previo a dichos actos lo mantengan con posterioridad a los mismos. Se propone reformar el artículo 74 para eliminar a las personas físicas que aplicarán el nuevo régimen del que hablaremos más adelante. Esta migración de régimen le aplicará a las personas físicas que realicen actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Se propone derogar el artículo 74A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que su aplicación no sería posible porque actualmente el 74A hace referencia a las personas físicas que obtienen ingresos por actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, y éstas migrarán a un nuevo esquema de tributación, insisto, del que hablaremos más adelante. Se propone derogar el artículo 74b
Actualmente este artículo contempla un esquema de tributación para las personas morales de derecho agrario que obtienen ingresos por la industrialización y comercialización de productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, cuando se encuentren constituidas únicamente por socios o asociados, personas físicas que estén reconocidos como ejidatarios o comuneros de acuerdo con la ley agraria o por ejidos o comunidades constituidos en términos de la ley. Bueno, pues esto se pretende que desaparezca. Se propone eliminar el último párrafo del artículo 75 que hace referencia a las personas físicas en relación al artículo 74b que se está proponiendo derogar. Se propone reformar el artículo 76, fracciones 9 y 10 para eliminar la referencia a residentes en el extranjero y en ese mismo artículo, justamente en la fracción 9 que acabo de comentar, junto con la fracción 12 y junto con el artículo 90 y 179, se propone realizar algunas precisiones para brindar seguridad jurídica y homologarlo con lo que establece el artículo 180 en cuanto a márgenes de utilidad. Es importante comentar que la precisión 9 va enfocada a explicar de manera detallada lo que la documentación debe de contener. Esto se hace con el propósito de generar certidumbre jurídica, en este caso en materia de precios de transferencia. Respecto de las precisiones al artículo 179, las veremos más adelante. También se pretende reformar el plazo establecido que se encuentra en el 76, fracción 10 y 76A de la Ley del Impuesto sobre la Renta para homologar la fecha de cumplimiento establecida para la presentación de la declaración informativa y la declaración informativa local de partes relacionadas con la presentación del dictamen. Se propone modificar la fracción 19 del artículo 76 de la Ley de Impuestos sobre la Renta para contemplar la obligatoriedad de dictaminar los estados financieros. Al mismo tiempo, se propone modificar los artículos 4, primer párrafo, y 42, tercer párrafo, para contemplar la obligatoriedad de dictaminar estados financieros. Estas propuestas de modificación se deben a las propuestas de modificación que se pretenden llevar a cabo en el Código Fiscal de la Federación. Se propone la adición de la fracción 20 al artículo 76, estableciendo una obligación para que las personas morales del título 2, que consiste en la presentación de un aviso a fin de que informen al Servicio de Administración Tributaria respecto de la enajenación de acciones o títulos valor que representen la propiedad de bienes que lleven a cabo residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y que de no presentar esta informativa, la persona moral se volverá responsable solidario. Esto se debe, según la exposición de motivos, a que las retenciones entre residentes del extranjero, en el caso de acciones, no se enteran por parte del enajenante. Por ello se le encargará a la persona moral que es la emisora de las acciones, ya que tendrá conocimiento del cambio de accionistas. Se propone la modificación del artículo 77, tercer párrafo, con el único fin de precisar que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas no es un concepto que se tenga que restar para la determinación de la utilidad fiscal neta. Según la exposición de motivos, esta precisión se hace para que no se tenga duda de este párrafo que viene desde la reforma del 2004, ya que este concepto se encuentra en la declaración anual, cuyo fundamento legal es el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se propone reformar el último párrafo del artículo 94 para señalar que los asimilados a salario no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza. Por cierto, hablaremos de este régimen más adelante.
Por ello, en esta modificación se señala claramente que los asimilados a salario a que se refiere la fracción 4, 5 y 6 del artículo 94, al obtener ingresos mayores a 75 millones de pesos, deben tributar conforme al régimen de actividad empresarial y profesional. Se propone modificar el artículo 106, párrafo sexto, para eliminar la referencia de la declaración informativa, ya que no existe obligación tal de presentar declaración informativa por retenciones de servicios profesionales. Se propone eliminar del artículo 110, fracción segunda, la excepción de no llevar contabilidad para las personas físicas con actividad empresarial y profesional que no rebasen de los 2 millones de pesos. Según la exposición de motivos, esto se hace porque con la creación del nuevo régimen simplificado de confianza, dichos contribuyentes no tendrán esa obligación. Igualmente se propone reformar el artículo 110, fracción 10, con la finalidad de que las personas físicas presenten la declaración informativa en el plazo que se propone considerar para la presentación de la información de las operaciones que se efectúan con partes relacionadas, que sería el artículo 76, fracción 10. Se propone derogar la sección segunda del capítulo 2 del título cuarto de las personas físicas de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Es decir, se propone eliminar el régimen de incorporación fiscal. Por ello, la propuesta es derogar el artículo 111, 112 y 113. Según la exposición de motivos, estos contribuyentes que se encontraban en el régimen de incorporación fiscal pasarán a tributar en el nuevo régimen que se denomina régimen simplificado de confianza, ya que los contribuyentes del RIF desarrollan actividades empresariales y el régimen que se propone, del cual ahorita hablaremos, también contempla a estos contribuyentes que realizan actividades empresariales. También en la exposición se señala que con el nuevo régimen simplificado de confianza se les otorgará mayores beneficios, porque a diferencia del régimen de incorporación fiscal, en donde si excedía de 2 millones de ingresos ya no podías tributar, en el nuevo régimen simplificado se plantea que sea de 3.500.000 pesos. Finalmente, en relación a lo que estamos comentando, se propone modificar el artículo 152, primer párrafo, con el fin de eliminar la referencia al régimen de incorporación fiscal. Se propone reformar la fracción segunda del artículo 118 para señalar que los contribuyentes que otorguen el uso o goce temporal de bienes a que se refiere el capítulo 3 del título cuarto lleven contabilidad electrónica. Esta propuesta se hace con el fin de que exista transparencia sobre los elementos que sirven de base para el cálculo del impuesto. También se propone modificar el segundo párrafo del artículo 118 de la Ley de Impuestos sobre la Renta para eliminar lo referente a la documentación que se acompaña en la declaración anual, ya que en las declaraciones de pago no se adjunta ningún documento. Se propone reformar el artículo 151, fracción quinta, para incluir como instituciones para administrar planes personales de retiro a las sociedades integrales de acciones de fondos de inversión y también para incluir que, además de contar con la autorización para administrar planes personales de retiro, las instituciones cumplan los requisitos y condiciones para mantener su vigencia. Igualmente se propone eliminar la excepción en el último párrafo del artículo 151 a fin de que los supuestos en las fracciones 3 y 5 se sujeten también a la limitante global para las deducciones personales. Se propone adicionar un segundo párrafo al artículo 153 para incluir las operaciones en las que intervienen los contribuyentes del título quinto en la determinación de sus ingresos, ganancias, utilidades y, en su caso, deducciones que deriven de operaciones con partes relacionadas. Se propone reformar el artículo 160 en su quinto párrafo
para efecto de establecer que cuando las autoridades ejerzan sus facultades de comprobación y practiquen avalúo y exista una diferencia de más del 10% respecto de la contraprestación pactada, el enajenante residente en México o establecimiento permanente en el país sea el obligado al entero del impuesto y sustituya al contribuyente residente en el extranjero en la obligación. Se propone reformar el artículo 161, séptimo párrafo, para sustituir el término contador público registrado por contador público inscrito. Igualmente se plantea reformar el octavo párrafo para que en lugar de que el contador público señale únicamente la forma en que consideró el capital contable actualizado, el valor presente de las utilidades o flujos de efectivo proyectados o la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación de la emisora, se incluya el estudio de precio de transferencia con el que se demuestre el valor de mercado de la enajenación de acciones o títulos valor que representen la propiedad de bienes. También se propone reformar el párrafo 11º para prever que la obligación de efectuar la retención a que se refiere dicho precepto se podrá revelar en los términos que se prevean las reglas de carácter general que evita el servicio de administración tributaria. Por si fuera poco, también se propone reformar el párrafo 17º para precisar cuándo se entenderá que las acciones quedan fuera del grupo de sociedades en el caso de una reestructuración, para efecto de que los contribuyentes realicen el pago del impuesto diferido. Otra propuesta en este artículo es en el párrafo 18º, a fin de que las autorizaciones no solamente estén condicionadas al cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento, sino también a lo que se señale en las propias resoluciones. Es muy importante comentar que esto irá de la mano con el tema de razón de negocios. Finalmente, en relación a este artículo, se propone una disposición transitoria con la finalidad de establecer que los contribuyentes que al 31 de diciembre hayan obtenido una autorización que se encuentre vigente para diferir el pago del impuesto sobre la renta deberán informar a la autoridad fiscal sobre las operaciones relevantes que realicen a partir del 1 de enero, señalando para tal efecto que el plazo de 5 años a que se refiere el artículo 161 octavo párrafo comenzará a computarse a partir de la entrada en vigor de este decreto. Se propone reformar el artículo 166 párrafo 11º con el fin de eliminar el término derivado de los títulos de que se trate, a fin de combatir la indebida interpretación que realizan los grupos transnacionales. En relación a esta propuesta, con el fin de armonizar la propuesta, se propone sustituir en los numerales 1 y 2 esta disposición la palabra emisor por deudor. Se propone reformar el artículo 172 con el propósito de aclarar que cuando la disposición señala el término convencional, se refiere a las penas convencionales. Igualmente se propone reformar la fracción tercera con el propósito de incluir el supuesto específico que señale que cuando las sentencias o laudos arbitrales condenen a un pago sin señalar si es indemnización por daños o por perjuicios, el pagador deberá efectuar la retención sobre el total del ingreso. Se propone reformar el primer párrafo del artículo 174 con el propósito de aclarar que el representante designado para efectos del título quinto debe asumir voluntariamente la responsabilidad solidaria en el pago del impuesto sobre la renta y en el pago del impuesto causado por el residente en el extranjero, así como concluir el requisito de que el representante designado sea solvente, es decir, que cuente con bienes suficientes a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación. Es importante comentar que se propone reformar la denominación del título sexto con la finalidad de realizar una precisión en cuanto a los aspectos comprendidos dentro de su integración.
ya que ahora se llamará entidades extranjeras controladas sujetas a regímenes fiscales preferentes y operaciones celebradas con partes relacionadas. En relación a esto, se propone reformar el artículo 176, tercer párrafo, para precisar que el ajuste anual inflacionario y los efectos cambiarios referidos en peso mexicano nunca han estado dirigidas a los ingresos obtenidos en el extranjero en un régimen fiscal preferente. Se propone modificar el segundo párrafo del artículo 177 con la finalidad de aclarar que las reglas relacionadas con el ajuste inflacionario y con los efectos cambiarios respecto al peso mexicano no deben tomarse en cuenta al momento de determinar el resultado fiscal. Se propone modificar el primer, segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 179 para aclarar que se deberá considerar la información de las operaciones comparables. Se propone reformar el artículo 180, segundo párrafo, con la finalidad de aclarar las disposiciones existentes para aplicar otros métodos distintos al interquartile, que derivan de un procedimiento amistoso establecido en un tratado para evitar la doble tributación o del método autorizado conforme a reglas de carácter general. Se propone reformar el párrafo quinto de la fracción segunda con el fin de eliminar el escrito, ya que solamente representa una carga administrativa. Entonces, esta propuesta se hace como una medida de simplificación. Igualmente se propone reformar el párrafo quinto del artículo 182, segundo párrafo, para establecer como requisito para el cumplimiento de lo dispuesto en el primer párrafo que se presente la declaración informativa de sus operaciones de maquila de manera correcta. Finalmente, se propone derogar el tercer párrafo del artículo 182 para eliminar la posibilidad de las maquiladoras de obtener una resolución particular por parte de la autoridad fiscal en la que se confirme que cumple con sus obligaciones en materia de precios de transferencia. Según la exposición de motivos, esta facilidad administrativa, lejos de contribuir a la obtención de resoluciones y de seguridad jurídica, ha derivado en un procedimiento que genera incertidumbre en el correcto cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de precios de transferencia respecto de la industria maquiladora. Se propone reformar el artículo 183 bis para eliminar la posibilidad de que las empresas obtengan una resolución particular por parte de la autoridad fiscal en la que se confirme que cumplen con sus obligaciones en materia de precios de transferencia. Se propone reformar el primer párrafo del artículo 185 de la Ley de Impuestos de la Renta para eliminar la referencia a autorizar mediante reglas de carácter general. Igualmente se incorpora un párrafo para incluir un registro de instituciones con la finalidad de que las personas físicas que contratan diversos productos tengan la certeza de que lo hacen con instituciones del sistema financiero que se encuentran habilitadas. Se plantea reformar el artículo 189, segundo párrafo, 190, segundo párrafo, 202, tercer párrafo, 203, segundo párrafo y 204 para establecer que tratándose de los estímulos fiscales, el acreditamiento de la diferencia del crédito fiscal podrá realizarse contra el impuesto causado después de disminuir los pagos provisionales, así como el impuesto acreditable. Se propone adicionar una nueva sección cuarta al capítulo 2 del título cuarto de las personas físicas a la que se le pretende llamar del régimen simplificado de confianza, y para ello se propone adicionar el artículo 113E, 113F, 113G, 113H, 113I y 113J. De acuerdo a la exposición de motivos, el régimen simplificado de confianza busca otorgar una manera sencilla, rápida y eficaz en el pago de las contribuciones, sobre todo para aquellos contribuyentes con menor capacidad administrativa y de gestión.
Continúa diciendo la exposición de motivos que en los actuales regímenes para la determinación y pago del impuesto sobre la renta se requiere cumplir con la presentación de declaraciones informativas, de retenciones, de operaciones con proveedores, provisionales y la declaración anual, así como llevar y conservar contabilidad, lo que implica para algunos contribuyentes la necesidad de contratar los servicios de terceros, como es el caso de los contadores o de los gestores para apoyarlos en el cumplimiento de sus obligaciones. Se establece que este régimen traerá una máxima simplificación para que la determinación y pago del impuesto sea accesible para cualquier contribuyente que tribute en este nuevo régimen, e incluso se señala que podrá ser sin la necesidad del apoyo de un tercero como lo es el contador. Desde luego que no comparto esto. El contador siempre será necesario. La propuesta establece que tomará como base el comprobante fiscal digital por Internet para automatizar el cálculo del impuesto y disminuir de esta forma la carga administrativa. En la exposición de motivos se señala que será muy sencillo, ya que únicamente deberán inscribirse o, en su caso, actualizar su registro federal de contribuyentes, generar su firma electrónica avanzada, activar su buzón tributario, expedir y solicitar facturas a través del portal del Servicio de Administración Tributaria, ingresar al portal del Servicio de Administración Tributaria, donde encontrará la información precargada para generar la línea de captura y realizar el pago correspondiente. Si nosotros revisamos el artículo 113E, nos vamos a dar cuenta que este régimen está enfocado a tres contribuyentes: a los que realizan actividades empresariales, a los que realizan actividades profesionales y a los que otorgan el uso o goce temporal de bienes, es decir, a los que rentan. Otra observación que se puede hacer de este artículo 113E es que es un régimen optativo, más no obligatorio, es decir, si le quieres entrar es válido y si no, pues también. Ahora es muy importante señalar que para poder optar por este régimen tienes que voltear a ver si en el ejercicio inmediato anterior excediste o no de la cantidad de 3.500.000 pesos. Hay que recordar que esto es una iniciativa, no es definitivo, tiene que pasar por un proceso legislativo, es decir, tiene que pasar por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores para su posterior aprobación. Pero es importante que revises cada artículo de esta propuesta, ya que la probabilidad de que se materialice para el 2022 es muy alta. Se propone eliminar la opción de acumulación que actualmente está prevista en el capítulo 8 del título 7. Para ello se pretende eliminar el artículo 196, 197, 198, 199, 200 y 201. Se propone adicionar el capítulo 12 al título 7 de la ley, al que se le pretende denominar como régimen simplificado de confianza de personas morales. Para ello, se pretenden agregar los artículos 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215. Según la exposición de motivos, lo que se está buscando es promover la reactivación económica a través de este régimen que buscará impulsar la inversión, en donde podrán entrar las personas morales que están constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o aquellas personas morales constituidas por personas físicas que inician operaciones y que estiman que no rebasarán de 35 millones de pesos. Por supuesto, en ambos casos se tendría que ser residente en México. De acuerdo a la exposición de motivos, existen 2.1 millones de establecimientos micros y pequeños que cumplen con sus obligaciones como persona moral título 2, régimen general de ley, que acumulan conforme devengan.
Hay que recordar que el artículo 17 establece los momentos de acumulación, en donde podemos mencionar la expedición del CFDI, el envío o entrega material del bien o cuando se presta el servicio, y cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada. Igualmente, la exposición de motivos menciona que estas personas morales, en vez de deducir sus erogaciones, utilizan un coeficiente de utilidad para el cálculo del pago provisional. Es importante mencionar que actualmente los pagos provisionales que efectúa una persona moral del título 2 se encuentra fundamentado en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, estas micro y pequeñas empresas siguen las mismas reglas del juego que una empresa de gran escala. Por ello, lo que se propone es este régimen simplificado de confianza de personas morales, el cual se pretende que se permita acumular y deducir las erogaciones hasta que estos efectivamente se perciban y se paguen, es decir, flujo de efectivo. Con esto lo que se busca es que este régimen se apegue a la realidad económica del contribuyente sin que por ello disminuya el impuesto. Igualmente, lo que se busca con este régimen es que las micros y pequeñas empresas incrementen su inversión y su competitividad. Por ello, lo que se propone en este régimen es una deducción de inversiones a menor plazo, por lo cual esto podría representar mayor liquidez para la persona moral. Por ello, te invito a revisar los artículos que se pretenden incorporar para que realices un comparativo de las inversiones en cuanto a su plazo como persona moral título 2 del régimen general de ley y con el régimen que se está proponiendo para el 2022. Se propone adicionar el capítulo 12 al título 7 de la ley, al que se le pretende denominar como régimen simplificado de confianza de personas morales. Para ello, se pretenden agregar los artículos 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 y 215. Según la exposición de motivos, lo que se está buscando es promover la reactivación económica a través de este régimen que buscará impulsar la inversión, en donde podrán entrar las personas morales que están constituidas por personas físicas cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan de la cantidad de 35 millones de pesos, o aquellas personas morales constituidas por personas físicas que inician operaciones y que estiman que no rebasarán de 35 millones de pesos. Por supuesto, en ambos casos se tendría que ser residente en México. De acuerdo a la exposición de motivos, existen 2.1 millones de establecimientos micros y pequeños que cumplen con sus obligaciones como persona moral título 2, régimen general de ley, que acumulan conforme devengan. Hay que recordar que el artículo 17 establece los momentos de acumulación, en donde podemos mencionar la expedición del CFDI, el envío o entrega material del bien o cuando se presta el servicio, y cuando se cobre o sea exigible total o parcialmente la contraprestación pactada. Igualmente, la exposición de motivos menciona que estas personas morales, en vez de deducir sus erogaciones, utilizan un coeficiente de utilidad para el cálculo del pago provisional. Es importante mencionar que actualmente los pagos provisionales que efectúa una persona moral del título 2 se encuentra fundamentado en el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, estas micro y pequeñas empresas siguen las mismas reglas del juego que una empresa de gran escala. Por ello, lo que se propone es este régimen simplificado de confianza de personas morales, el cual se pretende que se permita acumular y deducir las erogaciones hasta que estos efectivamente se perciban y se paguen, es decir, flujo de efectivo. Con esto lo que se busca es que este régimen se apegue a la realidad económica del contribuyente sin que por ello disminuya el impuesto. Igualmente, lo que se busca con este régimen es que las micros y pequeñas empresas incrementen su inversión
y su competitividad. Por ello, lo que se propone en este régimen es una deducción de inversiones a menor plazo, por lo cual esto podría representar mayor liquidez para la persona moral. Por ello, te invito a revisar los artículos que se pretenden incorporar para que realices un comparativo de las inversiones en cuanto a su plazo como persona moral título 2 del régimen general de ley y con el régimen que se está proponiendo para el 2022. Se propone reformar los artículos 7, tercer párrafo, 161, párrafo 11 y 188, fracción cuarta, así como adicionar un párrafo 21 al artículo 166 y una fracción 10 al artículo 187 para incluir una cláusula habilitante que haga mención de reglas de carácter general por parte del Servicio de Administración Tributaria. Finalmente, es importante comentar que en materia de impuestos sobre la renta hay 13 transitorios que son importantes que revises. Te lo voy a dejar para que lo puedas ver en pantalla. Bueno, pues esto sería todo. La iniciativa te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video por si quieres consultarla. Recuerda darle like a este video. Me puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok como Contador Oropesa. Sale pues, nos vemos. Hasta la próxima.